y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Amén y amén. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y preciosa misericordia, en este día de estudio bíblico, Señor, podamos estudiar los pactos. Y qué maravilloso ha sido, Señor, estudiar los pactos, porque nos ha permitido ir comprendiendo con más profundidad las Escrituras. Qué preciosa bendición es aquella progresión que encontramos en la palabra de Dios. Cómo puede ser resaltado Cristo en las páginas de la Sagrada Escritura. Por amor de tu nombre, te suplicamos, oh Padre, que nos des sabiduría, que abras nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras y que este estudio de los pactos sea para edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te lo ruego, oh Padre. Amén y amén. Por favor de tomar asiento. Esta es la última parte del pacto davídico y ya nos estamos acercando al final ya del estudio de los pactos para ir entrarnos al capítulo 7 de la confesión. Como siempre tratamos de hacerlo para recordarlo y así cada uno de nosotros esto le vaya quedando grabado en la mente. ¿Cuáles son los tres pactos teológicos? ¿Cuáles son? El de redención. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracia. Pacto de gracia. ¿Y cuál es el otro? De obra. Pacto de obra. Bien, ahí están los tres pactos. Pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. ¿Por qué se llaman pactos teológicos? No, porque son teológicos porque hay que hacer un estudio más profundo acerca de ellos para poder comprenderlos. Porque no se encuentran explícitamente en la Biblia, así como pacto de obras, ¿no saben? Pero sí podemos ver que a lo largo de las Escrituras está eso. ¿Qué es lo que es ese pacto de redención? ¿A qué nos referimos con pacto de redención? Es el pacto hecho en la Trinidad. Sí, ¿cierto? ¿Y con qué fin? ¿Cuál fue el fin del pacto de redención? El pacto de gracia. Sí, Es salvar a la salvar, ¿cierto? A aquellos que habían caído en pecado. Obviamente, este pacto, ¿cuándo se hace? En la eternidad. En la eternidad, ¿cierto? Antes de que ocurran todas las cosas, Dios ya había previsto toda esta maravillosa salvación. Entonces, la elección, ¿cuándo se hace? En la eternidad. En la eternidad, porque dentro del pacto de redención. Pacto de obras, ¿dónde está explícitamente contenido? Génesis capítulo 3, versículo 17. No, 2, Génesis 17. 2.17. Sí, Génesis 2.17. ¿Y qué dice Génesis 2.17? Parafraseando, ¿qué es lo que diría? El nacimiento. Exacto, ¿cierto? Habla de un nacimiento, ¿de qué más? De nacimiento. No, perdón, no habla de nacimiento. No. Dice que el día, La condición. ¿sí? ¿Cuál es la condición? Que el día que coman, Del fruto. ¿sí? Del fruto ciertamente morirían. Es decir, el pacto de obras regulaba la relación que ellos tenían con Dios. Y esa relación estaba condicionada por medio de obras, pero eso se llama pacto de obras. Adán tenía la capacidad, junto a Eva, de perseverar en este pacto. Sí. ¿Sí? Solo que en ello existía lo mutable, es decir, ellos podían cambiar. Ellos podían decir, voy a comer fruto. Podían hacerlo. Como también tenían la capacidad de perseverar en este pacto. Obviamente, el quebrantamiento del pacto de obras solo afectó a Adán, No. a toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Quién es la cabeza federal de ese pacto? Adán. Adán es la cabeza del pacto. Y Adán es el padre de todos los seres humanos, porque de ahí provenimos todos nosotros, si lo podemos decir. Por lo tanto, el pecado está en nuestros corazones. ¿Y qué afectó el pecado específicamente? La raíz del corazón. Es decir, no es algo que alguien se pueda desprender tan fácilmente de él, sino por solamente la obra del Espíritu
Santo, la obra del Padre y la obra de Cristo. El pacto de gracia. ¿Qué es lo que es el pacto de gracia? El cumplimiento del pacto Es el cumplimiento de pacto de... No, el cumplimiento del pacto de redención. Porque el pacto de redención se hace en la eternidad y el pacto de gracia, ¿cuándo ocurre? Con Cristo, ¿cierto? Porque ¿quién es el que sella y consuma el pacto de gracia? El Señor. Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando hablamos de este pacto de gracia, hablamos de la ratificación o la confirmación histórica de lo que en la eternidad se había planeado. Piensa el pacto de redención como el plan y el pacto de gracia, la ejecución de aquel plan. Ahí tenemos los tres pactos teológicos. Después vienen los pactos bíblicos. Y cuando empezamos a hablar de los pactos bíblicos, ¿cuál es la primera promesa que tenemos? De ahí aplica lo que había dicho la hermana Teresa un momento. ¿Qué es lo que aplica? La simiente, ¿cierto? ¿Dónde está contenido? Génesis 3.15. ¿Cómo se le llama a Génesis 3.15? Protoevangelio. ¿Era necesario que una persona creyese eso para ser salvo? Amén. Ese era el evangelio que ellos tenían que enseñar. Y eso habla de una promesa, habla de una simiente. ¿Y cuántas simientes serían? 2. 2. ¿Cuál sería la primera? La de Dios. La simiente que vendría de la mujer. Ah, Y la otra, la simiente de la serpiente. ¿Y qué tendría la promesa de redención? La simiente de la mujer. Esa es la que tendría, porque de ahí vendría el Cristo. Cristo, ¿cierto? El libertador. Ahora uno lo entiende, pero en ese momento, obviamente ellos comprendían que alguien debía venir. De aquella mujer debía nacer. ¿Qué haría? Según Génesis 3.15, ¿qué haría? Aquel que nacería de la serpiente. Sí, le pasaría la cabeza. ¿Y dónde lo heriría la serpiente? En el calcañar. En el calcañar. Podemos ver los sufrimientos de Cristo y podemos ver cómo Él tiene la autoridad de poder vencer. Vemos que ahí empieza la progresión de los pactos. ¿Por qué hablamos de que los pactos son progresivos? Porque a través de ellos se Sí, a través del tiempo y a través de ellos. ¿A quién vamos viendo? va apuntando a Cristo. Va apuntando a Cristo. Primordialmente, ¿cierto? Los pactos progresivamente van revelando a Cristo. Y lo van revelando una y otra vez. El primero de los pactos, si lo podemos decir, ¿cuál es? El no ético. No, No ético. el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Y ese pacto en qué consiste? Es un pacto de preservar, de preservación. Y de gracia común. Es un pacto de gracia común. ¿Y por qué se debía preservar a la humanidad? Porque tenía que venir el Cristo, tenía que nacer Cristo. Sí, tiene que cumplirse el pacto de redención. Y cuando vemos en este pacto no ético, ¿con quién fue el pacto? Con Noé, ¿Solo con Noé? con su familia. Fue con toda su familia. Eso quiere decir que este era un pacto de gracia común y abarca a toda la humanidad y consistía que no iba a destruir la humanidad por el agua, porque tiene que nacer, obviamente, la simiente que redimiría a aquella humanidad. A grandes rasgos eso es lo que es el pacto no ético. Después, ¿cuál viene? Abrahámico. El pacto abrámico. ¿Cuántas dimensiones tiene el pacto abrámico? 2. ¿Cuál es la primera? La terrenal. Terrenal y espiritual. Si aplicamos, ¿cierto? Tenemos la espiritual y la terrenal. ¿Cuál de esas dos sufre una discontinuidad? La terrenal. La terrenal, ¿cierto? Porque ¿dónde termina la terrenal? Cuando entran en Cristo. En Cristo, ahí termina todo. Por eso hablamos del pacto, dentro de ese pacto abrámico, están esas dos dimensiones. El pacto de circuncisión, ¿es espiritual o terrenal? Terrenal. ¿Espiritual? ¿Qué dice? Terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque la circuncisión terminó en Cristo también. Termina en Cristo porque ¿por qué lo que se circuncidaba? Obviamente el prepucio, y eso es lo que aquí apunta a una descendencia que debía venir según la carne. Entonces esa descendencia, nuevamente simiente, Génesis 3.15, apuntamos, simiente pacto abrámico, y esa simiente
obviamente tenía que venir alineada con Judá, después David, hasta que viniese el Cristo. ¿Ahora esperamos nuevamente esa simiente terrenal? No, porque ahora somos adoptados espiritualmente. ¿Se fija cómo va esta progresión y por qué es importante entender eso? Porque si no entendemos estas dos dimensiones del pacto, no vamos a comprender las cosas tan fácilmente. Vamos a querer hacer algún tipo de comparación entre el bautismo y la circuncisión, algo totalmente lejano. No hay comparativa, porque nuestra circuncisión, ¿quién es? Cristo es nuestra circuncisión. ¿Y cuál es las arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo, ese es el sello, eso es lo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado como prenda de seguridad. Entonces, vamos viendo que a través de este pacto abrahámico se promete cosas para una simiente, para una descendencia terrenal, pero a la vez promesas espirituales. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿En la circuncisión o antes de la circuncisión? Cuando creyó. Antes. Por eso, pero la pregunta era, ¿cuál? ¿Antes o después? Antes, ¿cierto? Porque la justificación es por medio de la fe. Es por medio de la fe y no por medio del acto. Por eso no podemos decir que la circuncisión y el bautismo es lo mismo, porque tendríamos que estar atribuyendo a la circuncisión o al bautismo salvación. Y podemos ver Ismael fue circuncidado, pero ¿fue salvo? No. ¿Entró en el pacto? Tampoco. ¿Se fijan? Entonces ahí nos vamos dando cuenta por medio de la Sagrada Escritura que no hay comparación entre el bautismo y la circuncisión, porque la circuncisión apunta, como dice Esteban, al pacto de circuncisión, apunta a aquella simiente de la cual vino Cristo en la tierra. Cumpliéndose eso, ya no estamos esperando que de los judíos siga saliendo otro Mesías o otro rey, porque como hemos visto en el pacto davídico, ese rey que nació en aquella pequeña ciudad de Belén es un rey que tiene un reino eterno. O sea que no vamos a esperar otra procesión dentro de este reinado. Ya tenemos al rey. Y en el pacto, obviamente, en la dimensión espiritual, ahí vienen las promesas que tienen una continuidad. Amén. Que siguen hasta nosotros. Por eso la Escritura, dentro de la discontinuidad, dice: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Eso es aplicable para nosotros? No. Es aplicable, ¿no? No. Cuando dice al pueblo de Israel: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, con respecto a la tierra prometida. No es aplicable para nosotros porque eso quedó descontinuo y eso era una promesa ¿para quién? Para Israel. Para Israel. Entonces vamos viendo por medio de la Sagrada Escritura este equilibrio, porque es buena la teología pactual bautista, porque marca un equilibrio entre la continuidad y descontinuidad. En cambio el dispensacionalismo habla de discontinuidad, por eso estudia la Biblia así, a través de dispensaciones, por pedazos, como antes se estudiaba. Pero ahora nos damos cuenta que hay un equilibrio entre estas cosas. En cambio los presbiterianos lo ven de una manera continua. Ven que el pacto, obviamente, de manera continua se expresaba. Por eso llegan a ese tipo de conclusión. Eso es grandes rasgos lo que es el pacto abrámico. Después del pacto abrámico, ¿cuál viene? El mosaico. El pacto mosaico. Y ese pacto mosaico, ¿qué evidencia externa tenía? Los sacrificios. Me refiero yo, para unirse a ese pacto, ¿qué es lo que debían hacer? Guardar la ley. Ya, pero antes para obedecer la ley uno tenía que hacer algo externamente, circuncisión. Se fija que la circuncisión va reflejada también con la ley. Si alguien se circuncida, según el libro de Santiago, ¿qué tiene que hacer? Cumplir toda la ley. Entonces, aquel que viniera de aquella simiente, según la carne, según ser sanguíneamente hijo de Abraham, de la tribu de Judá, aquel que es lo que tenía que hacer, cumplir toda la ley al circuncidarse. Por eso decimos nuestra circuncisión es Cristo. Es Cristo. Cristo es nuestra circuncisión. Y él ha circuncidado, ¿cierto? Ha sacado la carnalidad de nuestro corazón, haciéndonos nuevas criaturas de aquella santificación. Entonces eso lo hemos ido viendo a través del pacto mosaico. Y el pacto mosaico, en que estos 613 mandamientos, ¿en cuánto los dividimos? En tres. ¿Y estas tres cuáles eran las clasificaciones? Cultural, civil, moral y la ley, parece que no. Civil, moral y cuál es sanitaria. ¿Ah? Sanitaria. No.
Ceremonial. A lo más importante. Civil, moral y ceremonial. Civil, obviamente, eran todas las prácticas que ellos hacían como comunidad, que también no son aplicables para nosotros, porque eso era para el pueblo de Israel. Tenemos la moral, ¿cuál sería? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Aquellos ya que hasta el día de hoy siguen vigentes en el nuevo pacto, pero con diferente limitación, si lo podemos decir. Y obviamente todas estas cosas en la ley ceremonial todavía continúan, ¿no? No, hay una discontinuidad. Porque no seguimos sacrificando animales. ¿Por qué no seguimos sacrificando animales? Que Cristo fue el Cordero. Cristo fue el Cordero. ¿Y por qué esta parte de la ley es civil? ¿Por qué hasta el día de hoy no se sigue? Porque era cultural. Porque era cultural. ¿Y quién lo tenía que cumplir? Cristo. Sí. Cristo también y el pueblo de Israel. Entonces, la ley moral pasó al nuevo pacto, pero no como algo externo que ellos tenían que siempre vivir bajo esa ley, siempre abrumado, hacían mal y venían todas las cosas. Ahora, según el libro de Santiago, la ley es la ley de la libertad. Sí. Porque nosotros no seguimos la ley para alcanzar una salvación. En el Antiguo Testamento tampoco se hacía eso, solo que los fariseos empezaron a mirar las cosas de esa manera, llenando sus corazones de hipocresía. Pero si nosotros hacemos la ley moral, es por amor a quién? Por amor a Cristo, y es la evidencia de que Él ha escrito, ¿qué cosa? La ley en nuestro corazón, esa es la evidencia del nuevo pacto. Eso es grandes rasgos que es el pacto mosaico. Y ahí pasamos al pacto davídico. ¿Y qué vimos la vez pasada en el pacto davídico? ¿Os recuerdan? Los que estuvieron, si vieron los videos. El pacto davídico debemos entenderlo de esta manera. Si usted ve este pacto que Dios hizo con David, Él le prometió al hijo de David, Dios le promete en este pacto que el hijo de David se sentaría en un trono eterno con un reino eterno. Pero este pacto davídico era un pacto que tenía parte de obras, porque era condicional. Tal como lo vemos el pacto mosaico, tal como lo vemos parte de la dimensión terrenal del pacto abrahámico. Es condicional porque si este hijo de David no se comportaba, ¿qué es lo que venía? La disciplina del Señor. Por eso usted va a ver en la Biblia que hay una parte que los reyes de Israel llegan hasta un punto nomás. Y de ahí para adelante, como que se interrumpe ese pacto. Pero este pacto no porque Dios haya sido infiel con ellos, sino porque ellos no cumplieron el pacto. Pero aquí vemos que por la gracia y misericordia de Dios se levanta aquel hijo de Abraham, de la tribu de Judá, hijo de David, el cual es Jesucristo. ¿Era Salomón acaso el que heredaría todas las cosas del pacto davídico? ¿Era Salomón quien cumplió completamente el pacto davídico? No lo cumplió, porque la ley decía que este rey debía ser un rey recto, perfecto en sus caminos. Debía ser un rey que no debía, obviamente, comprar mucha caballería para aumentar su guerra y todas sus cosas, y tampoco debía ser un rey que tuviera muchas mujeres. Amén. ¿Y qué hizo Salomón? Tuvo muchas mujeres, compró mucha caballería. David, obviamente podemos ver que él no podía construirle casa al Señor porque había derramado mucha sangre, porque aquel Mesías que era prometido en este pacto davídico era un rey de paz. Era un rey de paz. Y estas cosas nos van a ir abriendo la mente para entender Apocalipsis. Entiéndame esto, si usted entiende bien los pactos, vamos a entender bien Apocalipsis. Si no entendemos bien los pactos, nunca vamos a entender lo que Apocalipsis dice. Entonces, por eso es importante seguir este camino que pareciera ser, de este estudio, pareciera ser extenso, y es extenso, pero la única manera de poder comprender la Biblia, si lo podemos decir así, comprenderla bien. Entonces vamos viendo que ¿quién es el que cumple todas esas cosas? Cristo, porque Él fue y es un rey recto. ¿Y qué le prometía Dios a este hijo de David que se sentara a su trono? Y si él se comportaba rectamente, él hacía todas las cosas bien, cumplía este pacto davídico, este pacto era condicional, es lo que leímos hace un momento. Dice, verso 14 de 1 Crónicas 17, sino que lo confirmaré en mi casa
y en mi reino eternamente. Es decir, este reino iba a ser un reino eterno. Y dice, y su trono sería firme para siempre. Entonces hay cualidades que se escapan ya del humano, no sé si se da cuenta. Porque iba a tener un reino eterno, e iba a tener un trono que sería confirmado para siempre. Vamos viendo por medio de la Sagrada Escritura lo importante que es reconocer que ¿quién es ese rey? Cristo. Cristo es aquel rey que por medio de su amor y misericordia pudo nacer de ese nacimiento virginal y pudo comportarse de manera recta, cumpliendo toda la ley, todos los estatutos, como él fue reconocido como aquel rey. ¿Cierto? ¿Fue reconocido Cristo como rey? ¿No? Sí, fue reconocido como rey. Incluso cuando María está hablando de él en el libro de Lucas, se está hablando acerca de que él, la promesa es que él iba a ser el rey. Y él es el rey, ¿no? Sí. Amén. Él es el rey. No estamos esperando a otro rey. Dios, por su gracia, levantó a aquel que según la simiente de Abraham, de Judá, de David, vino y cumplió las condiciones del pacto y le fue dado por Dios un reino eterno. Entonces, entendamos esto. Si Jesucristo cumple el pacto davídico, eso quiere decir que su reino va a ser un reino eterno y su trono va a ser eterno. Pero dentro de este pacto davídico no solo se habla acerca de un rey, sino que se habla acerca de un reino y acerca de un templo. El dispensacionalista está pensando en un tercer templo, ¿no? Sí. Pero aquellos que estamos en la teología pactual nos damos cuenta que si Cristo está reinando, Él también tiene y ha traído en este nuevo pacto un templo. No estamos esperando que en Israel hagan otro templo. ¿Y por qué no puede haber otro templo? Lo dijimos la vez pasada. Por eso es importante que vaya revisando los videos, porque si no se va a ir quedando con muchas cosas inconclusas que no va a poder explicarlas nuevamente, que es muy extenso. Pero entendamos esto. En el reino, ¿cierto? Cuando Cristo en el antiguo pacto les prometió un rey, les prometió un reino y les prometió obviamente un trono y les prometió un templo. Todo esto lo cumplió en el antiguo pacto. Pero para que estas cosas siguieran, obviamente, este templo, cuando fue destruido, ellos podían seguir adorando a Dios. No, su adoración era arruinada, se lo podemos decir. Porque no podían hacer sacrificios, no podían hacer ningún este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que sucede en los tiempos de Jesús? Cuando están los discípulos y le preguntan acerca del templo, Mateo 24, ¿qué le dice el Señor acerca del templo? Que no quedará piedra sobre piedra. Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumple en el año 70, cuando el emperador Tito derriba lo que es ese templo. ¿Y cuál es la importancia de que el templo del antiguo pacto sea destruido? Porque si el templo es destruido, no hay adoración. Y si no hay adoración, eso quiere decir que ahora estamos en un nuevo pacto. ¿Por qué el libro de los Hebreos es importante que entendamos esto acerca de los pactos? Porque hacíamos entender el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos fue escrito según su contexto, para aquellos que han leído completo el libro de Hebreos y lo han estudiado un poco más profundo. Fue escrito después de la destrucción del templo o antes de la destrucción del templo. ¿Alguien tiene alguna? Si usted lee su contexto, está hablando, ¿cierto? Los sacerdotes hacen continuamente estos sacrificios, lo habla como que en ese tiempo todavía lo estaban haciendo, porque recuerden que ocurre eso en el año 70. El libro de los Hechos se desenvuelve en el año después del año 70 o antes del año 70. El inicio antes del año 70. Es decir, el cristianismo, obviamente con la muerte y ascensión de Cristo, y resurrección y ascensión de Cristo, empezó el nuevo pacto. Empieza el nuevo pacto, ¿cierto? Pero empezó el nuevo pacto, pero todavía hay un templo. Entonces eso quiere decir que hay como una confusión. Si Cristo está obviamente reinando, si Cristo tiene ahora una adoración y todo esto, pero todavía se siguen haciendo sacrificios allá. Y por eso el libro de los Hebreos es una respuesta a los mismos hebreos y les dice, todos esos sacrificios se cumplen ¿en quién? En Cristo. Entonces no hay necesidad de que los toros, los machos cabríos
lámpara. Entonces es una refutación y decir, todo eso ya quedó obsoleto. Pero para que ellos lo entendieran, ¿qué es lo que tenía que ser derribado? Eso. El templo. Porque si el templo era derribado y ahora uno tiene que decir, indudablemente esto se cumplió en Cristo. Porque ¿cómo Dios va a interrumpir toda esta adoración para siempre? Porque ahora pasamos al nuevo pacto. Por eso entonces nosotros tenemos que estar esperando que construyan un tercer templo. No. Sería ilógico estar esperando que construyan un tercer templo. Porque si lo vemos por medio de la Sagrada Escritura, eso quedó obsoleto porque se cumplió en quién. En Cristo. En Cristo. Por eso se derribó el templo. Por eso, para aquellos que ya no tuvieran confianza en el antiguo pacto, porque ahora es el nuevo. ¿Por qué rápidamente en el libro de Hechos usted se da cuenta? No sé, pues Felipe es llevado del eunuco, van confesando la palabra y lo bautizan al tiro. Porque ellos tienen, no sé si se fijan, en el libro de Hechos están rápidamente bautizando a la gente, rápidamente llevando a estas personas. Porque si ellos mueren, ellos todavía estaban confiando en el antiguo pacto. Si ellos mueren en eso, al estar obsoleto el antiguo pacto, ellos se pierden. Entonces ellos necesitan ir explicando estas cosas rápidamente, para que ellos estén, obviamente, dentro del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Por eso que usted ve, entonces, ¿podemos replicar el libro de Hechos ahora? No. Porque el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que el libro de los Hechos es un intermedio que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es como algo así en nuestro país, es la transición, la patria vieja que nosotros le llamamos. Es una transición entre los pactos. Entonces por eso vemos que, ¿cuál es la pregunta que les nace a ellos? Está el templo, está todo eso, Cristo ya pasó, ya vino, ¿cierto? Murió, resucitó, ascendió. Y ahora dicen, ya, ¿ahora qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Se fija que empiezan esas preguntas? ¿Tienen que comer ahogado? ¿Tienen que hacer, deben comer o no comer ahogado? ¿Qué leyes les vamos a poner? ¿Se acuerdan que algunos querían circuncidarnos y así vamos viendo todo eso? Porque hay una progresión, hay muchas dudas que van quedando. Porque todas esas cosas tienen que ir quedando atrás para darle paso ¿a qué cosa? Nuevo pacto. Al nuevo pacto. Por eso usted después va a leer las cartas, 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios, todo eso, y ahí se va a dar cuenta que cada vez se van desprendiendo más del judaísmo, cada vez más del judaísmo. Porque el nuevo pacto, el andamiaje, si lo podemos decir, quedó atrás. Ahora está este nuevo pacto, fortalecido en Cristo. Entonces, a medida que vamos viendo esto, si Cristo es el Rey, lo vimos la vez pasada a través de muchos textos, si Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Rey, es aquel que venció la muerte con gran poder y gran gloria, es aquel Hijo de David que debía de venir. ¿Eso quiere decir que el reino viene más adelante o estamos en el reino? Estamos en el reino. Estamos en el reino. ¿Y por qué estamos en el reino? ¿Por qué estamos en el reino? Por el nacimiento de Cristo. Por el nacimiento de Cristo, sí. Por la vida de Cristo. ¿Por qué en el reino? Porque si hay un rey, hay un reino. Vamos a lo que rápidamente, al libro de Mateo. Mateo 28. Mateo 28. Creo que esta es una de las grandes verdades que ha sido oscurecida en la iglesia de hoy. Ha sido oscurecido el entender que estamos en el reino. Como los estudiosos pueden decir, estamos en el ahora, pero en el todavía no. Es decir, estamos en el reino, pero falta la consumación del reino. Cristo está reinando, pero falta que Cristo ahora en su segunda venida, ¿qué va a venir a hacer Él? A consumar ese reino. Todos los que no sean de Él, Él los va a mandar al lago de fuego. Todos los que no vengan a este evangelio. Miren lo que dice en la Escritura, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dice? Toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. En la tierra. ¿Qué significa la palabra potestad? Poder. Poder, autoridad. ¿Qué es lo que tiene un rey? Poder y autoridad. Entonces, ¿el poder y la autoridad de Cristo solamente está en el cielo? No, también Uno en la dice, tierra. el reino celestial es de Cristo. Cristo solamente tiene el reino celestial. No, Cristo dijo toda potestad, todo poder me es dado. Ahora, en el cielo y en la tierra. Fija lo importante que es esto y por qué es importante como cristiano entender que estamos en el reino de Cristo.
Este reino le pertenece a Cristo. Y se acuerda, si usted se va al libro de Lucas, está el enemigo, está ahí tentando al Señor y le muestra todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dice? Todos estos reinos me pertenecen a mí, porque a mí se me ha sido entregado. Eso dice el enemigo. Pero ahora Cristo, después de la cruz, después de la resurrección, ¿qué dice? Toda potestad me es dada. Ahora en el cielo y en la tierra. ¿Y qué le dice? Luego de eso, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. No sé si usted puede notar eso. Un rey, ¿qué es lo que va a hacer? Si un rey toma dominio de un reino, ¿qué va a hacer? Expandir su reino. Expandir su reino. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá, al abrir esta puerta aquí en Rancagua. Y esperemos que el Señor siga levantando ministros para que podamos luego habilitar aquí en Rancagua un día domingo. Por ahora no se puede, pero más adelante esperemos con la ayuda del Señor que eso siga expandiendo, que pueda levantarse el domingo y que pueda levantarse en diferentes lugares, porque necesitamos que el reino se expanda. Estamos en el reino. Estamos en el reino. Y hay que ir a entender esto con contexto antiguo. En la antigüedad no es que usted conquiste un reino y al tiro todos le dicen rey, está así. No. Usted conquista un reino, vence un reino, pero ahora usted debe instaurar este reino y debe hacer un catastro. ¿Quiénes van a estar en el reino y quiénes no van a estar en el reino? Como lo hemos explicado muchas veces, tienen que llegar los embajadores y decir: si ustedes no se vuelven al reino, ustedes van a tener que morir. ¿Aceptan o no aceptan? Así se llega a la antigüedad. ¿Y qué hacemos nosotros cuando predicamos el Evangelio? Todo aquel que no se someta al Rey, al Hijo de Dios, tendrá que perecer en el infierno por despreciar esta buena noticia. Cristo es misericordioso, no viene a matar a toda la gente, dice: ahora está el reino, voy a matar a toda la gente. No dice eso. Vayan y prediquen, salgan por las calles, salgan y vayan y anuncien. Por eso, entiéndase Mateo 18, cuando Cristo reina, está reinando. Obviamente su reino empieza desde antes, porque cuando comienza Juan el Bautista empieza a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Sí, amén. Después Cristo empieza a decir nuevamente: el reino de los cielos se ha acercado. Y después, cuando está con los discípulos, ¿qué les dice? El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Me entienden? Nos habla de un reino que más adelante estamos en el reino. Ustedes están en el reino. Y si están en el reino, ahí se va cumpliendo lo que decía la Escritura acerca del Mesías. ¿Qué decía la Escritura acerca de este reinado del Mesías? Vamos al libro de Lucas 4. Libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así la Escritura: vino a Nazaret donde, Lucas 4, 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de Dios. Esta escritura, si usted la estudia, se va a dar cuenta de que lo que se cita en Isaías 61, 1 y 2, se cita un texto mesiánico. Él está diciendo: yo soy el rey. Él está diciendo: yo soy el rey. Yo soy el rey. Y al decir yo soy el rey, ahora se está cumpliendo este reino. Porque cuando Cristo viene con su reino, ¿qué empieza a hacer? A sanar. Empieza a dar libertad, a dar vista, a predicar el Evangelio, a predicar la buena noticia. Entonces estamos viendo que Cristo ya en su venida, Él ya está en su primera venida, trajo el reino. Trajo el reino. Y estamos en el reino. Entonces, si usted entiende esa premisa, va a poder ir a Apocalipsis y va a poder entender que Apocalipsis va contando la misma historia una y otra
Apocalipsis no se debe entender como una línea de tiempo. Apocalipsis se debe entender por ciclos. Y esos ciclos, por ejemplo, usted no sé, puede ver que un primer rey, ¿cierto?, viene en un caballo blanco, sin arco. ¿Quién es el primero que vino? Cristo, ¿se fijan? ¿No? ¿Y vino él para hacer guerra en contra de todos? No. Entonces ahí uno se va dando cuenta de las progresiones, no sé, el cordero que fue inmolado le pertenece ahora a los reinos, todo eso. ¿A quién está apuntando? Que Cristo está reinando, porque Él venció la muerte con gran poder, con gran gloria. No sé, van viendo la escritura, Satanás fue echado del cielo. ¿Y qué dice el Señor? Vi yo a Satanás cayendo. ¿Se fija cómo se va mostrando todo esto a través de la escritura? Entonces, si usted va viendo, es como que de primera, los primeros capítulos de Apocalipsis le van explicando las cosas grandes rápido. Después, en los siguientes capítulos de Apocalipsis le va explicando un poco más, lo mismo pero un poco más. Y después los siguientes, lo mismo un poco más, lo mismo un poco más, hasta que uno ya va viendo toda la historia. Que es contarla una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero con más detalles. Entonces hay cosas que se repiten, no sé, el sol se oscurece y después nuevamente usted va a ver en los otros capítulos que el sol de nuevo se oscurece, pero si ya se oscureció, ¿cómo se va a volver a oscurecer? No sé si se dan cuenta. Hay un terremoto y después usted va a ver en los otros capítulos que de nuevo hay un terremoto. Sí. Entonces, ¿cómo van a ser los mismos? ¿Me entienden? ¿No? Caen las estrellas aquí y después usted va a ver que caen de nuevo, entonces ¿cómo? ¿Me entienden? ¿No? El Apocalipsis está a través de siglos, pero para entender eso tenemos que entender el reino, tenemos que entender los pactos. Entonces ahí es donde se va abriendo todo esto. Se va abriendo y vamos entendiendo que Cristo está reinando. Veamos lo que la Escritura dice en Mateo 12, 25. Mateo 12, 25. Mateo 12, 25 dice así la Escritura. Mateo 12, 25. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 25, dice así la palabra de nuestro Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entendamos el contexto. Los fariseos le están diciendo aquí, están blasfemando y están diciendo que este hombre, Jesucristo, decían ellos, por Belcebú ¿qué estaba haciendo con los demonios? Los estaba echando, ¿cierto? ¿Y qué les dice aquí? Miren, entienda esto. Si él fuera de Satanás, ¿cómo va a estar echando al mismo Satanás? Ese reino estaría dividido. Pero dice aquí, verso 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ¿qué dice? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si él está echando al demonio, eso quiere decir que está llegando ¿qué cosa? El reino de Dios. Entonces, si nosotros vamos por las calles y vamos echando fuera demonios y vamos haciendo todas esas cosas, ¿saben lo que estamos diciendo? Que Cristo aún no está echando todos los demonios, ¿me entiendes? Estamos como queriendo suplantar a Cristo y a sus apóstoles que comenzaron esta expansión del reino. ¿Entiende cómo todas estas cosas van cobrando sentido? Miren lo que dice el verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero ¿qué tiene que hacer? Miren lo que dice, si primero no le haga y entonces podrá saquear su casa. Entonces el Señor Jesucristo, para tomar el reino, ¿qué es lo que tenía que hacer? Atar al hombre fuerte, es decir, atar a Satanás. Por eso usted va a Apocalipsis y se va a dar cuenta que en la misma historia una y otra vez usted va viendo que Satanás es atado. ¿Y por qué atado? Porque cuando vino Cristo, ¿qué es lo que hizo? Empezó a echar fuera a los demonios. Empezó a expulsarlos de este reino, porque este reino ahora le pertenece a Jesucristo. Le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para saquear sus bienes y tomar este reino? Atarlo. Atarlo.
Por eso si lo ata, por eso Él puede decir ahora toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Y le dice, ahora vayan y prediquen mi evangelio. Es decir, ahora expandan el reino. Porque el hombre fuerte ha sido atado. Vamos a saquear sus bienes porque el hombre fuerte ha sido atado. Es decir, la posición de la iglesia debe ser defensa o ataque. Ataque. Por eso siempre se ha malentendido ese texto cuando dice, ciertamente tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Cristo es la roca porque Él tiene toda la autoridad, Él tiene toda la firmeza, Él tiene el reino. Entonces, ¿qué le dice? Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es decir, las puertas del Hades son el enemigo trincherado para que el evangelio no sea anunciado, pero la iglesia está en una posición de ataque para ir a las puertas del Hades y no pueden prevalecer esas puertas. Es decir, el enemigo no puede decir aquí en este país no va a entrar el evangelio. Uno tiene que, por medio de la palabra de Dios, por medio del evangelio, por medio del poder de Dios, ir allá. Y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia. Cuando hace años atrás se levantó lo que es la cortina de hierro y decían, no, el evangelio no puede entrar. Igual, hermanos, llegaban contrabandeando Biblia allá. Igual el evangelio llegaba. Aunque los países se han cerrado, las puertas del infierno no prevalecían. ¿Pero por qué? Porque esos misioneros, ¿qué entendían? Entendían una visión real de lo que es el reino. Ellos estaban convencidos de que estaban en el reino. Y si estamos en el reino, las puertas del infierno pueden prevalecer, ¿o no? Si un gobernante terrenal dice, no, aquí no va a entrar el evangelio, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Y aunque nos maten, el evangelio va a entrar. Porque Satanás no puede, por eso está atado en el sentido que él no puede impedir que el evangelio y el reino se siga expandiendo. A eso. Pero si nosotros estamos envincerados viendo el demonio en todos lados y el demonio, ¿qué estamos diciendo? Que él todavía tiene el reino. Y nosotros estamos en defensa cuando debiéramos estar en una posición de ataque. Debiéramos estar en una posición de ataque. Y con esto no le digo, vamos a echar unos demonios, hermano. No estamos diciendo eso. Vamos a predicar el evangelio. Porque el enemigo no puede destruir. No puede destruir el evangelio. Podrá cierto, de alguna manera enviar a los que aún le pertenecen a él para matarlos, pero el evangelio va a seguir. Por eso las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron en la antigüedad los emperadores? Mataban y mataban cristianos y más cristianos se iban añadiendo, porque no puede prevalecer contra la iglesia. No puede prevalecer las puertas del Hades. Y entonces, si tenemos una clara visión del reino, ¿qué vamos a ir nosotros? A asaltar las puertas del Hades, porque nuestro Cristo está reinando y toda la autoridad es dada en el cielo y la tierra. Por eso estaban matando a Esteban y ¿qué dice? Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre está a la diestra. ¿Qué está diciendo él? Me están matando, pero el evangelio no puede, porque Cristo está reinando. Eso está diciendo. Ustedes me pueden matar, pero Cristo está reinando. Él está reinando, y aunque me maten, el evangelio va a seguir. Por eso ellos con más rabia lo violan, porque no puede, el enemigo está atado, no puede hacer nada más que matarlo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando instauró todo el reino, ¿qué les dijo? No teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede destruir su cuerpo y su alma en el infierno. Amén. Debemos dar nuestras vidas para que este evangelio sea claramente anunciado. Veamos lo que la Escritura dice en este mismo libro de Mateo, pero ahora en el capítulo 13, verso 41. Mateo 13, 41. Dice así la Escritura, Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es la parábola de la cizaña y el trigo. Y cuando habla del trigo, ¿quién es el trigo? Dice, los hijos de este reino. Es decir, en este reino está Cristo. Está reinando Cristo. Y en la consumación de su reino, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en la consumación de su reino? Estaba en el reino, pero va a apartar la cizaña.
Es decir, todos los que desprecian el Evangelio serán quemados en el horno. ¿Y en qué debe hacer el trigo? Obviamente, dar fruto. Dar fruto. Eso es lo que debe hacer. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista, preparando este camino al Mesías. Cristo es aquel que aún en su nacimiento se ha anunciado su reinado. Que este reino no es algo más adelante, es ahora, hermano. Colosenses 1:13. Vamos a Colosenses 1:13. Colosenses, capítulo 1, verso 13. Y vamos a leer desde el verso 9, perdón. Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En primer lugar, aquí el apóstol está haciendo el énfasis que Cristo es el Señor, es decir, es el soberano del reino. ¿Y nosotros qué debemos hacer como cristianos? Ir a la iglesia, leer la Biblia, orar. ¿Eso debemos hacer? No, debemos estar trabajando para este reino. Eso es lo que debemos hacer, porque Él es el soberano. Y nosotros debemos ser dirigentes de nuestro trabajo. Por eso le dice fortalecido con todo poder, verso 11, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, la herencia, ¿cuándo la recibe la herencia de este reino? Ahora o más adelante. Ahora tenemos esa herencia, dice, para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado, ¿de qué cosa? De la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino del Hijo de Dios. Hemos sido trasladados, no a un reino futuro, sino al reino del Hijo de Dios. En ese reino estamos, asaltando las puertas del reino caído del mundo, asaltando esas puertas. También vemos en este mismo libro de Colosenses, pero en el capítulo 4, Colosenses 4:11, miren lo que habla, y el apóstol lo tenía claro, si somos nosotros los que no lo tenemos claro. Hablando acerca del trabajo de los hermanos, dice Colosenses 4:11, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en qué? En el reino de Dios, que han sido para mí consuelo. Si usted trabaja para estas cosas, no piense que está trabajando de más. Usted y yo estamos ayudando en el reino de Dios. Pero a veces nosotros estamos tan ensimismados en solamente luchar con las batallas que tenemos en la vida, con cosas así, estamos ahí. Y no estamos haciendo lo que debiéramos estar haciendo. Somos soldados que estamos atrincherados solamente, pensando en un enemigo que ha sido atado. Nosotros debiéramos levantarnos heridas contra Dios, porque no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Entonces, que esto, amados, el entendimiento de este reino vaya produciendo en nosotros esa necesidad, esa urgente necesidad para trabajar en este reino. Para trabajar. ¿Qué estamos haciendo por el reino? ¿Qué estamos haciendo por el reino? Esa es la pregunta. Cristo es nuestro Rey. Siempre estamos ahí, utilizamos a veces la palabra Señor, 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 pero no entendemos lo que dice mi amo. Él es mi amo. Él es mi soberano. ¿Y por qué es tan difícil entenderlo? Porque en nuestros días nosotros no entendemos lo que es el señorío. Con mucha suerte, los hijos obedecen a los padres. Se obedece a las personas del trabajo. Y señorío es algo que cuesta tanto entender. Miren lo que Juan también entendía. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 1:9. Miren lo que entiende Juan.
Apocalipsis 1:9. Mire lo que dice la Escritura. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, dice, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, en este reino debemos ser copartícipes, es decir, debemos participar, ser participantes de las tribulaciones que vienen. Debemos ser participantes en la paciencia. Y eso obviamente debe ser un trabajo que debemos hacer. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Miren lo que dice así, verso 4. Usted lee esto, está hablando nuevamente de la primera venida de Cristo, qué pasó en su primera venida, qué es lo que pasó en su ascensión y qué es lo que pasó. Dice Apocalipsis 12, verso 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró al frente de la mujer que estaba a punto de dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Ahora que entendemos los pactos, ¿a qué está apuntando esto? ¿A qué parte de la Biblia? A la simiente. A la simiente, Génesis 3:15, una mujer, una simiente, un hijo. Entonces dice, ¿para qué es lo que quería hacer la serpiente? Devorar a su hijo tan pronto naciese. ¿Qué es lo que hace el hombre? Mata a los niños. Quiere matar a los niños. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Y qué hacía? Que más adelante iba a reinar, nos dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está citando Salmos capítulo 2. ¿Por qué nosotros no debiéramos estar, si nos toca hablar con las autoridades, nosotros no debiéramos estar en el alcalde, mire el alcalde, no debiéramos, ¿por qué no tenemos que estar con ellos? Mira el presidente, mira, está aquí visitándolo y enaltecerlo y engrandecerlo. ¿Sabe lo que debiéramos estar haciendo? Lo que dice el libro de los Salmos. Y decirle a los gobernantes, y decirle a las autoridades de nuestro país, admitan amonestación. No esperen que el hijo se enoje y sea consumido, porque se inflama de pronto la ira. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, pero hoy en día, al no tener una visión real del Evangelio y del reino, tenemos una iglesia que más que salvo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y podemos tener todas las armas y todas las herramientas, todas las cosas, pero el cristiano ahí está con todas las armas escondidas en hoy. Y a veces se utilizan las cuatro paredes de una iglesia para solamente esconderse y luego seguir haciendo lo mismo. Pero no entiende a veces que la iglesia o la reunión de los santos es cuartel general para ir a asaltar las puertas del infierno, ¿me entiendes? Es aquí donde nosotros entendemos estas cosas, para ir a asaltar las puertas del infierno. Por eso es importante entender. Y mire lo que dice la Escritura, sigue diciendo, fue arrebatado, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es decir, Cristo ascendió. ¿Y dónde está? En su trono, Él está reinando. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios. La simiente, cuando hablamos de la simiente de la mujer, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de los santos, de Dios, ¿o no? Porque de ahí viene, si usted ve, cuando vimos al principio la simiente y la genealogía, nos dimos cuenta que hay dos simientes. Por un lado están los hijos de Dios, por otro lado están los hijos de Dios. ¿Cierto? ¿Es así o no? ¿Es así? Sí. Es así. Entonces nos damos cuenta, por medio de la palabra del Señor, que obviamente aquí usted va a seguir leyendo, y dice así, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios, para que aquí la sustente por 1270 días. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y los ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se vio ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Eso cuánto pasó? ¿Cuándo pasó eso? ¿Va a pasar en el futuro o pasó? Ya pasó. Cristo murió y resucitó. Pasó, ¿cierto? Porque aquí le dice, ahora, ¿qué es lo que no puede hacer Satanás? ¿Qué no puede hacer ahora? Acusando. Ir a acusarnos. ¿Por qué no puede ir a acusarnos? Somos justificados. Cristo pagó. Por eso el apóstol, ¿qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que murió? Cristo. Y no solo murió, sino que también resucitó. Entonces, ¿se entiende esto, no? Sí. Vamos entendiendo ahora esto por medio de la palabra del Señor. Ahora ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Por eso Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba día y noche delante de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces este reino, por eso ustedes pueden leer el libro de los Hebreos y dice: aún no han padecido hasta la muerte. En este reino tenemos que dar nuestras vidas, pero muchas veces estamos atemorizados. Pero si usted se da cuenta en los siguientes versos, va a ver que la iglesia va a estar en la equivocación y va a ser presente, pero va a poder prevalecer. Amén. Va a poder prevalecer por sobre el enemigo. Vamos a tener que dejar, no vamos a poder terminar el estudio del pacto davídico, vamos a tener que dejar la tercera parte. Así que le voy a pedir a mi hermano Claudio que pueda dirigirnos en una oración. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por todo lo que usted nos ha informado, Señor. Y claramente, Señor, su palabra habla, Señor, por sí sola. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor. No solamente quedarnos aquí, Señor, sino, como su palabra nos mencionó, que debemos anunciar, Señor, que su reino ya está entre nosotros, Señor. Advertirle a las personas de este mundo, Señor, a toda persona, Señor, que se arrepienta, que se someta, que de alguna manera puedan recibir el consejo de Dios para que se conviertan de sus malos caminos, Señor. Y para nosotros también, su iglesia, Señor, que no temamos a las amenazas de ellos, Señor, porque fiel es el que prometió y le dijo que estaría hasta el fin de los días con nosotros. Gracias, Padre bendito, por todo lo que usted nos ha dicho en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor, para así colocarlo por obra, Señor. Bendice a tu pueblo, tu iglesia, a nuestros hermanos, al que ha enseñado nuestra tarde también, Señor. Guarda a los que vamos también hasta nuestros hogares y a los que se quedan acá, y a los que no han podido venir, Señor, y a los que han escuchado también por tus medios, Señor. Gracias, Padre bendito. La paz de Dios sea en cada uno de sus hijos y sus hijas. Amén. Amén. Amén, Señor. El Señor bendiga, amados hermanos, que tengan una muy buena noche. Amén.